Hello, good afternoon. Hola, buenas tardes y bienvenidos a este webinar de la Spain-US Chamber of Commerce, donde vamos a hablar sobre asuntos relacionados con las complejidades y las dificultades a las que se están sometiendo los empleadores en momentos de pandemia. Vamos a esperar unos minutos a que terminen de conectarse algunos asistentes y enseguida comenzamos. Mientras tanto, simplemente quería aprovechar para recordar que desde la Spain-US Chamber of Commerce organizamos muchas actividades online y pueden encontrarlas todas las que tenemos en programación en nuestro calendario, pueden acceder a él a través de nuestra web, que es spainuschamber.com. A su vez, la mayoría de los webinars que organizamos son grabados y pueden ser de nuevo vistos en nuestro canal de YouTube. También se puede acceder en nuestro canal de YouTube a través de la web spainuschamber.com. Para el día de hoy, tenemos la fortuna de contar con uno de los abogados especialistas en materia laboral y de empleo más importantes de todo Estados Unidos, y es una suerte contar con ellos y con Anton Andrew Kurtz como socios en este panel. Antes de presentarlo, mencionar simplemente un par de cuestiones de logística. La presentación de hoy durará aproximadamente unos 45-50 minutos y al final de la misma podremos abordar preguntas, aquellas consultas, dudas y cuestiones que puedan tener. Pueden hacérnoslas llegar a través de la pestaña que pone Questions en su panel de control o preguntas, si lo tienen configurado en español, y ahí pueden escribirnos las preguntas que vayan teniendo. No es necesario esperar al final para enviarnos las preguntas, pueden hacerlo durante la conversación, durante la presentación, y nosotros las iremos recibiendo para abordarlas todas al final. A su vez, la presentación de hoy se compartirá entre todos los asistentes, recibirán un correo electrónico con la presentación y los datos de contactos de nuestro ponente de hoy, de Juan Carlos Enjamio, por si desean contactar con él para más información. Y asimismo, esta sesión se grabará, por tanto, podrán compartir la información de esta sesión con otros colegas o otros compañeros que puedan estar interesados en la materia. Y ya sin más preámbulo, pues les doy la bienvenida a todos los asistentes a este webinar donde vamos a tratar los importantes retos laborales de los empleadores como resultado de la pandemia. Una cuestión muy delicada, muy compleja y con muchas aristas que bueno, tiene ahora mismo a los responsables de recursos humanos de muchísimas compañías en todo el mundo resolviendo pues aguas que no habían sido testadas anteriormente. Es algo bastante novedoso y desconocido, una pandemia de estas características que ha afectado al mundo y, por tanto, pues hay que adaptarse. Hoy, como decía, tenemos la fortuna de contar con Anton Andrew Kurtz como socios para este webinar y con un invitado de excepción, el señor Juan Carlos Enjamio, que nos ayudará a dilucidar un poco estas cuestiones y a poner un poco de luz. Para aquellos que no conozcan, Anton Andrew Kurtz es una firma de abogados de Estados Unidos con más de 1000 abogados en Asia, Europa, Estados Unidos y Middle East y Oriente Medio. Tienen clientes en distintos sectores y son especialistas en transacciones complejas, litigación y asuntos regulatorios. También son muy conocidos por su gran solvencia en temas energéticos, financieros, de real estate y también retail and consumer products. Tienen experiencia adicional en más de 100 áreas diferentes de prácticas, incluyendo, por supuesto, labor and employment, trabajo y empleo, privacidad y ciberseguridad, así como propiedad intelectual y medio ambiente. Ofrecen un servicio completo de litigación, siendo de hecho una de las firmas más grandes de Estados Unidos, con especial profundidad en la litigación en mercados como Texas, California y Florida. Hoy, como decía, tenemos a Juan Carlos Enjamio con nosotros, que nos desgranará
las dificultades de la pandemia desde el punto de vista de las compañías y los recursos humanos. Juan Carlos Enjamio es Managing Partner de la oficina de Miami, de Hampton, es socio del Departamento de Labor and Employment, ha sido reconocido como un líder en materias de Labor y Employment por Chambers, y Law Dragon lo ha nombrado como uno de los 100 abogados más poderosos, most powerful attorneys en labor and employment in the US. Por lo tanto, estamos en buenas manos y seguro que hoy vamos a resolver muchas cuestiones. Como digo, recuerdo y las dejo para el final todas aquellas preguntas que tengamos. Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por su presentación y buenas tardes a todos. Es para mí un placer poder compartir con ustedes, con la Cámara, esta tarde algunos temas que, como decía ya bien Juan Carlos, son críticos en este momento. Tenemos una hora para compartir estos temas y hay tantos temas que podemos abordar. Yo simplemente he tratado en el día de hoy de enfocarme, o voy a tratar de enfocarme en dos áreas más bien yo creo que son críticas, ¿no? ¿Verdad? En este momento, eso no quiere decir que esto aborde ni la mayoría de los temas que enfrentan ustedes en sus empresas como líderes de recursos humanos o empresarios en estos momentos. Yo me voy a concentrar en dos áreas, pudiéramos decir. Una área, lo que le llamo el presente, ¿no? ¿Verdad? Son la mayoría de las preguntas actuales que se nos presentan en este momento, que tienen tanto que ver con todas las vacunas, las licencias, el tiempo libre que se le tiene que otorgar a los empleados. Estamos en un momento, yo creo, en muchos de los estados y muchas de las ciudades donde ustedes trabajan, donde ustedes son gerentes, etcétera, que es un momento de transición, ¿no? ¿Verdad? De haber estado totalmente cerrado a comenzar a abrir. A lo mejor ustedes han estado abiertos en sus empresas, en sus oficinas ya por un tiempo, a lo mejor todavía no, o a lo mejor están en un proceso de transición. Pero yo veo que en mi práctica y en nuestra práctica, la mayoría de las preguntas que se nos abordan en este momento, del momento actual, tienen que ver con problemas de licencia, tiempo libre, vacunas, etcétera. Y quiero abordar eso en la primera parte de la presentación. Y segundo, quiero hablar de algo que yo creo que por lo menos tratar de relucir algunos o abordar algunos temas de lo que yo llamo aquí el futuro, que el trabajo remoto, el teletrabajo y nuevos arreglos. Y cuando llegue a esa parte de la presentación voy a hacer más hincapié en esto. Pero digo el futuro, pero todo lo que voy a hablar en esa parte de la presentación son problemas que ustedes a lo mejor están enfrentándose hoy. Pero digo futuro porque va a ser algo con que vamos a estar viviendo con eso por muchos años, yo creo, en todo el área de recursos humanos, en el área laboral o de empleomanía. La primera parte son problemas que son más transitorios, ¿no es verdad? Entonces, vamos a hablar primero de asuntos que tengan que ver con las preguntas que yo veo más a menudo de empleadores, de empresarios, de recursos humanos, de profesionales que nos llaman y nos hacen preguntas en este momento. Yo voy a presentar esta parte más bien como una sesión de, como dirían en inglés, question and answer, ¿no? ¿Verdad? Preguntas y respuestas. Y creo que al compartir esta parte de la presentación, voy a responder muchas de las preguntas que ustedes tengan en estos temas, en esta parte. Como dijo Juan Carlos, si tienen otras preguntas que se relacionen con esto o cualquier otra, por favor, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Lo primero que yo quisiera abordar en esta tarde tiene que ver con todas estas preguntas que surgen con relación a las vacunas tan famosas que estamos teniendo contra el COVID, ¿no? ¿Verdad? Que existen. Y la primera pregunta que nos viene muy a menudo es que si puede un empleador, un patrón, exigir que sus empleados se vacunen. Es decir, pueden ustedes tener una política que diga que no puede alguien trabajar, no puede alguien regresar al centro de trabajo si no están vacunados. Y comienzo con eso porque yo creo que nos da así una matriz para poder entender un poquito mejor o un poquito bien cuáles son todas estas responsabilidades que tiene un empleador, un patrón,
en los Estados Unidos, ¿no verdad? Y lo primero que le diría es que la ley federal no prohíbe exigir que ustedes tengan una política que exijan que un empleado se vacune. Y la razón principal por la que no lo prohíbe es lo que vemos aquí, que es una obligación que puede ayudar al empleador a cumplir con sus obligaciones bajo esa ley federal que se llama OSHA. Ustedes a lo mejor están, algunos de ustedes, muy familiarizados con esta ley. Es la ley que protege la salud y la seguridad física de los empleados en cualquier centro de trabajo, ya sea una oficina, ya sea una fábrica, un almacén, lo que sea. OSHA requiere que todo empleador, que todo patrón proteja la salud y la seguridad física de sus empleados. Por lo tanto, el Departamento de Trabajo Federal ha dicho que exigir que un empleado se vacune es una manera que un empleador, que un patrón puede cumplir con sus obligaciones bajo OSHA, que pudiéramos decir que es una cara de esta moneda de leyes, de dos leyes críticas que al nivel federal rigen todo este o regulan todo este aspecto de lo que estamos hablando, vacunas, licencias y sobre todo problemas de salud que tengan que ver con el COVID, con la pandemia. Digo que la ley federal no lo prohíbe y quiero hacer hincapié aquí en dos cosas. Primero, hoy yo voy a hablar más bien de la ley federal porque ustedes, muchos de ustedes, bueno, ustedes están en diferentes estados, diferentes municipalidades, pero es crítico que tengan siempre en mente que hay leyes estatales y hay leyes municipales, locales, que también tienen que ver con todos estos asuntos que vamos a abordar hoy. Yo voy a tratar de hacer hincapié en eso en diferentes momentos, pero siempre tengan eso en mente, que simplemente porque una ley federal permita algo, no quiere decir que en la ciudad donde ustedes están localizados no hay una ley local que sea un poquito diferente. Y es importante siempre tener eso en mente. Segundo, la ley federal no lo prohíbe, pero tampoco lo exige. No quiere decir que haya una obligación de exigir que los empleados se vacunen. Y este mismo principio, que el empleador puede exigir que sus clientes o vendedores estén vacunados, perdón, que aplica a los empleados, también aplica a sus clientes o vendedores. Pueden aplicar una política de esa índole. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y esto es una pregunta que surge mucho. ¿Qué ocurre si ustedes tienen una política de exigir que un empleado se vacune o es una política donde le prefieren que un empleado se vacune y un empleado se niega a vacunarse? Y yo quisiera hacer hincapié en algo aquí que yo creo que rige todo lo que o mucho de lo que tenga que ver con con todos los esfuerzos que ustedes hagan dentro de sus centros de trabajo para cumplir con todas estas reglas del CDC y para cumplir y para proteger la salud de sus empleados. Y si un empleado no se niega a vacunarse, como principio, sobre todo si el empleado es at will, a voluntad, el empleado, ustedes como empleador, tienen todo el derecho de disciplinar o despedir al empleado. Eso es como principio. Ahora bien, no lo deben hacer automáticamente. ¿Por qué? Porque lo crítico es la razón por la que el empleado se niega. Y ustedes tienen que entablar un diálogo, preguntarle al empleado por qué se niega, porque corren un riesgo legal muy grande si ustedes toman cualquier tipo de acción negativa en contra del empleo de esa persona sin haber entendido la razón por la que se niega. Por lo tanto, hay dos razones principales para una negación que son razones protegidas por la ley. La primera es la discapacidad, pudiéramos que está regulada por esa ley que estoy seguro que ustedes en recursos humanos o abogados conocen muy bien, que es el Americans with Disabilities Act. Yo había hablado anteriormente de OSHA, ¿no verdad? Que le da a ustedes como empresarios, como empleadores, la obligación a proteger la salud y la seguridad física de sus empleados. Al mismo tiempo, la otra cara de esta moneda
es el ADA. ¿Por qué? Porque el ADA protege de discriminación a cualquier persona que tenga una incapacidad, que esté discapacitado. Y esa definición, pudiéramos decir, de lo que es incapacidad, es una definición muy amplia. Por lo tanto, por ejemplo, una persona que se niega a vacunarse porque es alérgica a la vacuna o porque tiene alguna otra condición médica para no vacunarse, es una persona que casi seguro está protegida por el ADA. Y en este caso va a estar protegida por las leyes estatales que son muy parecidas al ADA y que existen en casi todos los estados, para no decir en todos los estados. Así que ustedes no pueden tomar ninguna acción negativa en contra de alguien que se niegue a vacunarse sin primero ver si por lo menos es una razón de incapacidad. ¿Qué pasa si ustedes se enteran de que la persona sí tiene un problema médico? Primero que nada, pueden exigir al empleado que pruebe eso con una nota del médico, etcétera. Después que tengan esa certificación, esa certeza de que sí hay un problema médico, entonces es necesario que ustedes entren en lo que en inglés se llama el interactive process, que ustedes de recursos humanos, ustedes que son profesionales de recursos humanos, lo van a conocer muy bien. Para aquellos que son más empresarios, que a lo mejor no tienen este conocimiento profundo del ADA, lo que eso requiere, y es un requerimiento legal, es que ustedes entablen un diálogo, inicien un diálogo con este empleado para saber si hay alguna manera en que ustedes puedan, pues, lo que se llama en inglés acomodar, llegar a un arreglo con el empleado que le pueda al empleado cumplir con sus funciones esenciales, fundamentales de su trabajo, de su tarea, de su función, de su posición, y al mismo tiempo pueda entonces no implicar la incapacidad o los problemas médicos que tienen. Digo esto y quiero hacer hincapié en esto. Antes de la pandemia, podemos decir antes de marzo del año pasado, muchas personas venían y decían a un empleador o a recursos humanos, pues tengo un problema, tengo un problema de alergia, lo que sea, y no puedo trabajar en la oficina, no puedo estar en esa oficina, no puedo estar en ese lugar, pero puedo rendir mis funciones desde mi casa, por lo que sea. Y muchas veces los empleadores decían, no, nosotros no creemos que eso se pueda lograr, es decir, que ustedes puedan rendir sus funciones desde su casa. Ojo con eso hoy en día. Hemos tenido un año de experiencia en casi todas las empresas, en firmas, en oficinas, donde la mayoría de los empleados han podido rendir sus funciones remotamente desde su casa. Así que la ley probablemente va a exigir de que, si es posible, le den algún tipo de licencia, de acomodación, de arreglo a estas personas para trabajar desde su casa. Así que tienen que tener esto en mente. La otra razón, y no voy a indagar en esto y no voy a profundizar en esto mucho porque simplemente no creo que lo vayan a encontrar mucho en su centro de trabajo, pero es la persona que viene y dice, no me voy a vacunar porque por razones de mi religión. Le digo dos cosas con respecto a eso. Primero, por muy ridículo que le parezca a ustedes, porque las personas a veces inventan todo tipo de creencias religiosas, el empleador no puede y no tiene la ley no la exige o no le permite al empleador de cuestionar la creencia religiosa. Tiene que aceptarla como tal, por muy, como le diga, muy exagerada que le parezca. Ahora bien, el proceso es el mismo, de una necesidad de diálogo para ver si hay alguna acomodación, ¿no verdad?, que pueda lograr o que pueda ayudarle a la persona a desempeñar su trabajo. Otra pregunta que ha suscitado mucho, que recibimos mucho en este tiempo es si puede el empleador indagar, preguntar sobre el historial de vacunación del empleado. Y digo esto porque el ADA, esa ley, prohíbe en casi todas las circunstancias a un patrón indagar acerca de condiciones médicas de salud de un empleado. Tiene que tener una razón muy concreta, muy razonable y
vaya, que sea, le digo, concreta para poder decir, para poder cuestionar o preguntarle al empleado cualquier cosa que tenga que ver con la salud del empleado. Y por definición, si el empleado se ha vacunado contra cualquier enfermedad, cae dentro de esa prohibición general. Ahora bien, el Departamento de Labor está bien claro de que con respecto a la pandemia y al COVID, el empleador tiene el derecho de preguntarle al empleado si se está vacunado. Quiere decir, no cae dentro de esa excepción, por la simple razón de que es necesario para mantener, o puede ser considerado necesario para cumplir con la obligación del empleador de mantener un centro de trabajo seguro. Ahora bien, otra área donde recibimos muchas preguntas con respecto al COVID, con respecto a la pandemia, con respecto a la vacunación, a las vacunas, es si está obligada la empresa a otorgar tiempo libre para que el empleado se vacune. Y esto otra vez es algo que nos puede llevar el resto de la hora hablando de esto, ¿no es verdad? Pero yo le voy a decir estos puntos claves y después, si tienen una pregunta concreta, la podemos dialogar y responder. Pero, primero que nada, hoy en día, en este momento, la ley federal no obliga a una empresa a otorgar tiempo libre, ¿no es verdad? Para que la persona se vacune. Ahora bien, bajo el Family First Coronavirus Relief Act, que fue extendido este año, aunque no tiene la obligación una empresa de otorgar tiempo libre bajo la ley federal para que la persona se vacune, sí otorga ese tiempo libre o esa licencia para que la persona se vacune, pues, y si es pagado y le pagan por ese tiempo, el empresario puede obtener un crédito de impuestos que básicamente le paga, le reembolsa por eso, ¿no? ¿Verdad? Si mientras tanto la empresa tenga 500 o menos de 500 empleados. Digo eso porque esa ley estaba en vigor el año pasado hasta diciembre, fue extendida hasta marzo, ahora ha sido extendida hasta septiembre. Es crítico una cosa, es decir, pero la ley que está en vigor ahora no obliga a dar ese tiempo libre, pero sí, si otorgan el tiempo libre, pueden tener un reembolso bajo la ley de sus impuestos. Ahora bien, ojo, muchas leyes estatales y municipales obligan al empleador a otorgar tiempo libre para que el empleado se vacune. En Nueva York, por ejemplo, según ya la última vez que vi, la ley le requería al empleador darle 4 horas de tiempo pagado con goce al empleado para que el empleado se vacune. Es decir, que aunque la ley federal no lo requiere, tienen que ustedes tener cuidado con la ley estatal o municipal de donde ustedes tienen la empresa. La otra pregunta que surge de eso es si tienen que pagar por dicho tiempo libre. Como dije anteriormente, no por la ley federal, pero sí bajo la ley de algunos estados y municipalidades. Digo esto porque he visto muchas empresas que caen en problemas legales porque creen que están cumpliendo con una ley sin darse cuenta que hay otras leyes que aplican. Una pregunta que también se nos ha hecho es para los empleados no exentos de overtime, que si tiene que incluirse el tiempo libre para vacunarse como parte del cálculo de overtime. Y yo le diría esto, si la persona está tomándose su tiempo, si ustedes están en un estado o en una municipalidad que no los obliga y ustedes no tienen la política de darle tiempo pago o tiempo dentro del marco del trabajo, de las horas de trabajo, para que la persona se vacune, entonces no cuenta. Pero si están en un lugar donde le obligan a dar ese tiempo o ustedes por política le dan tiempo pagado al empleado, entonces yo le diría que probablemente que sí, que eso cuenta de overtime. Así que tengan ojo y sean cautelosos con eso. Hay tanto que pudiéramos abordar, como le digo, en este campo, pero yo quisiera nada más que hacer algunas recomendaciones y hacer énfasis en algunos puntos. Yo creo que es bien importante que ustedes como empresa
establezcan políticas sobre tiempo libre y licencia para vacunarse. Una de las cosas peores que pudieran hacer es empezar a dar o empezar a tomar estas decisiones, como dirían en inglés, ad hoc, ¿no? Individualmente, cuando alguien se lo pide. Yo creo que deben tener y tomar desde ahora, si no lo tienen, políticas concretas y específicas para todo lo que tenga que ver con tiempo libre y licencia para la vacunación. Es crítico que sean consistentes en aplicar esta política. Tienen que, como había hablado anteriormente, tienen que estar preparados, pudiéramos decir, para entablar un diálogo con las personas que rehúsan, ya sea la vacuna o ya sea si ustedes tienen un requerimiento de que la persona se ponga una máscara o como casi todos los empleadores tienen esto todavía, o vaya, todo tipo de política o práctica que tengan para proteger la salud de los empleados de su centro de trabajo. Yo creo que es crítico de que ustedes identifiquen a alguien en recursos humanos o una persona que siempre esté como manejando los asuntos de dialogar con empleados que rehúsen cualquier tipo de práctica de esta índole. ¿Por qué? Porque así tienen algún tipo de consistencia, ¿no verdad?, en cómo van aplicando todo tipo de acomodación o arreglo con empleados individuales para que haya consistencia. Quisiera enfatizar esto porque he visto que empleados, algunos han tenido problemas con esto. Toda información de índole médica, de tipo médico, es totalmente privada y confidencial y la tienen que mantener de esa manera o si no tienen responsabilidad legal. ¿Qué quiero decir con eso? Que es bien importante que todo lo que ustedes, que todas las preguntas que ustedes hagan, información que ustedes reciban acerca de si una persona se ha vacunado o no, todo eso tiene que mantenerse en expedientes separados del expediente personal del empleado. Eso es crítico por todas las leyes de privacidad federales y estatales. Voy a parar en esta área. Si tienen alguna pregunta la podemos contestar un poquito más tarde. Pero segundo, quiero pasar a algo que yo creo que es a lo mejor lo más crítico que tenemos en este momento, pero también mientras vamos hacia el futuro, ¿no verdad? Y es todo este campo de teletrabajo y trabajo remoto. Digo esto porque no solo eso es una realidad del hoy, de lo actual, pero es una realidad del futuro. La realidad de trabajadores que van a trabajar mucho más desde su casa, trabajo remoto, yo creo que está con nosotros por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las empresas, muchas de ustedes, han comprobado que esos arreglos pueden funcionar. Otra razón es porque yo creo que el mercado laboral, especialmente en algunas profesiones e industrias, van a demandar la oportunidad de trabajar remotamente. Yo le digo que yo creo que hay algún talento que a lo mejor, por ejemplo, en mi profesión, queramos reclutar y para eso la persona va a demandar por lo menos la oportunidad de trabajar, si no siempre, muchos días remotamente, y es algo que va a ser necesario para ofrecer, para poder reclutar talento en muchas industrias. Van a haber situaciones personales o familiares que lleven a esto. La otra razón es obvia. Muchas de las empresas, muchas de las firmas en el último año se han dado cuenta que trabajar remotamente pues ahorra costo y ahorra tiempo, ¿no verdad? Es decir, para el empleado no tiene que estar todo ese tiempo en tránsito y para el empleador pues a lo mejor no tiene que tener tantas oficinas, tanto espacio, tanto bienes raíces. Es decir, hay razones económicas de ambas partes, del empleado y del empleador, para decir, vamos a continuar con el trabajo remoto, con el teletrabajo. Y como dije anteriormente, hemos visto que es un arreglo razonable bajo las leyes de discriminación en muchos casos. Ahora bien, ese trabajo remoto, el teletrabajo, que como dije, va a estar con nosotros en el futuro, no solo en el presente, aborda muchas complicaciones legales. Dos de las más importantes, o pudiera decir yo las más importantes, son la necesidad de cumplir con leyes de salarios y horas, wage and hour laws,
que voy a entrar en eso un poquito más de detalle ahora, pero yo creo que es lo más importante, la que vemos que son muy incumplidas en muchas ocasiones y que traen muchos problemas y muchas complicaciones. La otra, que no voy a abordar hoy, pero quisiera nada más que tengan conciencia, es que sí trae muchas complicaciones, a veces, depende del arreglo que tengan, para proteger la información confidencial de la empresa y la propiedad intelectual de la empresa. Yo quisiera enfatizar hoy, esta tarde, porque veo que es algo que está trayendo tantos problemas y que está llevando a tanta obligación legal de muchos empleadores. Son temas bajo las leyes federales y estatales de tiempo extraordinario y salario mínimo. Y déjenme tomar una pausa aquí y enfatizar eso de federal y estatal. Lo dije anteriormente en lo que es todo problema de salud, de discapacidad, pero eso sí es clave en lo que se refiere a leyes de wage and hour, de tiempo extraordinario, salario mínimo y tiempo libre que se le tiene que otorgar al empleado. Las leyes federales y estatales varían mucho. Yo, por ejemplo, como dijo Juan Carlos, trabajo en Miami. En el estado de la Florida casi no hay ninguna ley estatal que rija esto en lo mínimo. Pero si ustedes trabajan en California, tienen empresas en Nueva York, en muchos otros estados, la ley estatal o a veces en municipalidades como San Francisco y muchas otras son bien, pero bien diferentes a las leyes federales y le dan mucho más derechos al empleado. Yo voy a abordar en eso un poquitico, pero no podemos entrar en detalle en todos los estados porque es imposible en esta hora que tenemos. Pero algunos de los temas que bajo cualquiera de estas leyes yo he visto mucho y que ya hemos visto casos que se han presentado y que creo que va a ser uno de los áreas de más litigio en el futuro, en el área de employment, ¿no? ¿Verdad? Y laboral es en este campo. Y uno de los temas más importantes es definir lo que constituye trabajo. ¿Qué quiere decir trabajar? Voy a entrar en eso en más detalle, pero créanlo, no es algo bien clave, ¿no? ¿Verdad? Ya pueden ustedes imaginarse todos los problemas que pueden surgir, suscitarse cuando una persona no está trabajando en una oficina, en un lugar donde todo el mundo está monitoreado y supervisado. Lleva eso, a la falta de capacidad para monitorear y supervisar al empleado. Hay problemas concretos de cómo registrar el tiempo trabajado y las horas trabajadas fuera de las reportadas, off the clock. Voy a hablar de esa parte porque eso está trayendo y va a traer mucho litigio en este campo. Las horas de tiempo libre están trayendo muchos problemas para empleadores, sobre todo en estados como California, Nueva York y estados que tienen leyes concretas sobre esto. Salarios mínimos, voy a entrar en eso un poquito, pero déjeme hacer hincapié en esto. Yo lo que voy a hablar hoy son más bien, porque son los más problemas, lo que trae más problemas, son los empleados no exentos, es decir, non-exempt, que están sujetos a cobrar overtime, salario extraordinario y también salario mínimo. Pero tengan cuidado en esta época de trabajo remoto con empleados exentos, porque muchos empleados exentos, a lo mejor no muchos, pero algunos, están tomando muchas responsabilidades por razones de prácticas, ¿no? ¿Verdad? De la realidad de los trabajadores, del empleador. Muchos están llevando a cabo muchas responsabilidades que no son, pudiéramos decir, gerenciales o ejecutivas y que son más bien no exentas. Dentro de este tiempo, de esta pandemia, de esta emergencia, el Departamento de Labor ha dicho, de Trabajo ha dicho bien claro de que eso no va a quitar la exención, ¿no? ¿Verdad? La persona sigue exenta. Pero eso es ahora. En el futuro, si ustedes tienen mucho trabajo remoto, cuidado con estar seguro que los empleados exentos no estén tomando y llevando a cabo tareas que no se consideren exentas, ejecutivas, profesionales, gerenciales, porque entonces pueden venir y decir, caramba, yo no estoy exento y me tienen que pagar overtime por todo este tiempo. Quisiera nada más que
enfatizar de que esto yo creo que puede llevar a las a la obligación legal de un empleador más que casi ninguna otra área, aún la discriminación, porque los casos estos son casi muy fáciles para un abogado del empleado, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Por dos razones. Las presunciones legales en este caso, y voy a dar algunos ejemplos, van contra el empleador. Es decir, que le es mucho más fácil al empleado probar su caso en este campo, en esta área. Y la otra es, un empleado puede ganar en un caso de esto a lo mejor nada más que unos cuantos cientos de dólares, pero el abogado que le trajo el caso, porque puede ser reembolsado por todos sus honorarios, puede ganar miles y miles de dólares, aún en un caso bien pequeño. Eso no trae en consideración ahora los casos grandes. Yo he tenido casos donde están millones de dólares en juego porque son casos colectivos de muchos empleados. Así que por eso enfatizo esta área de la ley. Lo primero que quisiera enfatizar o profundizar un poco es cómo definir lo que en la ley federal, que es el Fair Labor Standards Act, el FLSA, que tantos de ustedes están familiarizados, cómo definir ese concepto de tiempo compensable, en inglés compensable time. Es decir, la ley requiere que se le pague al empleado por todas las horas que el empleado trabaja. Aunque esto que es trabajo, es algo ambiguo, es mucho más fácil cuando la persona está físicamente en un centro de trabajo. Por ejemplo, en mi oficina, entra una persona que no esté exenta, un paralegal o puede ser un asistente profesional. Esa persona, pues le dicen que sus horas de trabajo son de 8 a 5 con una hora de almuerzo, por ejemplo. Y esa persona, cuando comienza, es decir, cuando diríamos clocks in, ¿no? ¿Verdad? O dice que ya comenzó, ¿no? ¿Verdad? En la computadora lo registra, está lo que en inglés, lo que la gente dice en el reloj, ¿no? ¿Verdad? On the clock, hasta las 5 de la tarde, menos la hora de almuerzo. Si ese asistente, pues se para y él va por toda la oficina y se pasa una hora hablando con gente y no haciendo su trabajo y de verdad haciendo, o está en su computadora simplemente viendo el internet sin trabajar, eso se considera trabajo y es compensable. Ustedes lo pueden disciplinar, ustedes lo pueden despedir como empresario, como gerente, como el empleador, pero le tienen que pagar todo ese tiempo que la persona estaba jugando en el internet, ¿la verdad? Porque la ley dice que eso es trabajo. Bueno, imagínense los problemas que eso traen cuando la persona está en la casa donde no la estás viendo, ¿no? ¿Verdad? Lo que el Departamento de Trabajo ya ha dicho bien claro es que si una persona está en su casa y la persona, por ejemplo, va a hacer mandados o a buscar a su hijo en la escuela, pues ese tiempo, aunque esté dentro de esas 8 o 9 horas de trabajo, se puede deducir, no cuenta como trabajo. Pero aún así, obviamente, porque no tenemos la capacidad, ustedes como empleadores, de supervisar lo que la persona está haciendo, trae todo tipo de problemas y complicaciones. Es decir, cuando hay esa mezcla. Por eso vamos a hablar un poquito más tarde de las recomendaciones que tenemos, pero eso va a ser un tremendo reto para los empleados. Ha sido para empleadores, ha sido en el último año y lo seguirá siendo. Pero bien relacionado con eso es lo que en inglés se llama off the clock work. Yo creo que esto es un área que no solo ha traído, está trayendo y va a seguir trayendo reclamos legales muy comunes. Como dije aquí, es un tema de reclamación legal muy común. Esto sucede cuando el empleado reclama horas que no le pagaron. Es decir, el empleado dice, mira, me pagaron por 40 horas, pero después, vamos a ver que ustedes despiden al empleado. Y después el empleado le pone una demanda diciendo, ¿sabes qué? Yo nunca me pagaron overtime, pero yo sí trabajé muchas horas de overtime, ¿no? ¿Verdad? Pero lo tenía que hacer fuera del reloj, no me dejaban reportarlo, ¿no? ¿Verdad? Y por lo tanto, me deben ahora todas estas horas de overtime. Y entonces, la ley le da la presunción al empleado de que tiene razón.
El empleador tiene la obligación de mantener récords y documentación de todas las horas que trabaja el empleado. Si el empleador no tiene esos récords de esas horas y el empleado inventa horas, a veces es verdad, a veces no, pues el empleador ya empieza con una presunción en su contra. Como hay diferentes maneras de entrar en eso, y yo voy a darle algunas sugerencias, pero le digo esto para que esto es una preocupación para todo el empleador. Y esto, ustedes pueden imaginar de situaciones en que la persona hace un reclamo que no tiene validez, pero déjenme hacerle algunos ejemplos de situaciones donde esto ocurre y que puede ocurrir más cuando una persona estaba trabajando remotamente. Por ejemplo, te puse el ejemplo de alguien que trabaja de 8 a 5. Se tomó su hora de almuerzo en su casa y no hay problema. Y a las 5 la persona termina. Pero la persona, porque está en su casa, no tiene que ir a buscar el metro, no tiene que estar en su carro, dice de buena fe, dice, caramba, déjame seguir trabajando un ratico más porque de todas maneras, tengo tiempo, no tengo que salir de la oficina, estoy en la casa. Esa hora es compensable y puede llegar a ser hora de overtime, ¿no verdad? De tiempo extra. Si la persona termina de trabajar a las 5, pero el supervisor está también en su casa o en la oficina, dice, caramba, el fulano está en la casa, fulana está en la casa y yo sé que no le importa si yo la llame, y la llama con una pregunta sobre el trabajo, ¿no verdad? Ese tiempo entonces se convierte en tiempo compensable y por lo tanto puede llegar a que la persona le deban overtime por eso. Ya ustedes yo creo que pueden ver todas las dificultades que esto puede suscitar en el trabajo remoto. Como dije aquí también, estas mismas dificultades ocurren con todo lo que tenga que ver con tiempo libre. La ley federal no obliga al empleador, al patrón, a otorgar ninguna leyes, podríamos decir, ningún tiempo libre, ninguna licencia para eso, para tiempo libre, para los breaks, ni para el almuerzo durante el día. Pero las leyes estatales, sobre todo leyes como en el estado de California, ley como en el estado de New York y muchos otros estados, sí tienen leyes muy concretas sobre tiempo libre y el empleador puede tener una obligación legal si hay un reclamo porque no le dejaron el tiempo libre. En un centro de trabajo, es decir, en una oficina, en un almacén, en una fábrica, es mucho más fácil monitorear si el empleado está tomándose ese tiempo libre. Pero esa obligación de otorgarle el tiempo libre como obligación, que se lo tiene que tomar, es decir, que tiene que tomar ese tiempo, que una obligación bajo las leyes, por ejemplo, de California, entre otros estados, eso todavía está en vigor cuando la persona está trabajando en su casa. Tiene que tomarse el tiempo libre. Así que monitorear eso es difícil. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos lograr, qué son algunas prácticas que podemos poner en práctica? Podría decir yo, una es tener políticas bien claras, y si no la tienen, le digo, mi recomendación más importante hoy, adopten este tipo de política donde ustedes especifiquen claramente que el empleado solo puede trabajar las horas autorizadas previamente y que todo tiempo extraordinario, todo overtime, tiene que ser aprobado con anticipación. Una cosa que a veces los empleadores, yo sé que ustedes, expertos en recursos humanos, saben esto muy bien, pero a veces gerentes no lo saben, empresarios no se dan cuenta de esto, es que aun si ustedes tienen una política de esta índole, donde prohíben trabajar horas no autorizadas o prohíben tiempo extraordinario, overtime, que no esté autorizado, aun si ustedes tienen esta política, aun si el empleado ha firmado esta política, y el empleado trabaja horas que no son autorizadas, el empresario, la empresa tiene que pagar esas horas, tiene que compensar por esas horas. Y si el empleado de verdad trabaja horas overtime que no están autorizadas y hay una política que diga que eso eso no es permitido, aún así tienen que pagarle el overtime. Eso es crítico. ¿Cuál es el recurso del empleador?
pues puede disciplinar al empleado, puede hasta despedir al empleado por no seguir la política, pero tiene que pagarle todo el tiempo que trabajó, aun si ese tiempo es overtime no autorizado. Yo diría que deben tener alguna políticas específicas que le digan al empleado, a todos sus gerentes y supervisores que están obligados a reportar todas las horas que ellos creen que el empleado ha trabajado, y que si ellos revisan la documentación del empleado, el reporte, el registro de las horas trabajadas, y ven que hay alguna discrepancia, por ejemplo, no porque yo hablé con él después de las 5 de la tarde un día, que lo reporten, porque es mejor saber eso ahora que no después en un caso cuando hay un reclamo en la corte. Y obviamente siempre especifiquen bien claro que la falta de seguir o cumplir con estas políticas puede llevar a disciplina seria, incluyendo un despido. Yo creo que si ustedes van a mantener algún tipo de trabajo remoto de hoy en adelante, es decir, en un futuro, yo creo que es muy importante entrenar a los gerentes y supervisores a dos cosas. Una es, o a tres cosas. Una es a comunicarse constantemente con sus empleados. Como punto de recursos humanos, y ya no tanto legal, pero también legal, yo creo que la comunicación entre los supervisores y los gerentes y sus empleados durante todo este tiempo donde la persona está trabajando remotamente, como en teletrabajo, yo creo que es clave esa supervisión, simplemente como para mantener la cultura, el moral el moral, como dicen en inglés, de la empresa, pero también para estar seguro de que las personas, de los empleados, no están trabajando más horas de lo que están reportando. Otro es de estar seguro de entrenar a los gerentes y supervisores a revisar los registros del empleado, de las horas que ha trabajado, y de también reportar cualquier discrepancia. La otra cosa que es clave, estoy seguro que sus empresas la llevan a cabo, pero si no lo hacen, es bien importante que ustedes tengan formularios, maneras en que los empleados reporten o semanalmente o cada 2 semanas, yo no diría más tiempo, todo el registro de las horas que ha trabajado semanalmente, certificando que no ha trabajado horas, que no ha reportado, que no ha trabajado horas fuera de la que se le ha asignado, que lo certifiquen constantemente. No es que eso vaya a garantizarle que van a ganar un caso, pero sí le van a dar la gran más probabilidad de que ganen un caso si hay un reclamo de esta índole. Sobre todo cuando la persona está trabajando desde la casa. Pero, ojo, yo he tenido situaciones en que yo he visto que la persona dice, sí, yo tengo este reclamo, perdón, yo he certificado esto, pero es que mi supervisor me decía, sí, certifícalo, pero de todas maneras trabaja horas extra, pero no las reportes. Y obviamente entonces hay que litigar esos casos. También en esos registros y esa documentación estén seguras en estados que obliguen al empleador a proveer tiempo libre, que hay alguna documentación y certificación de que el empleado se ha tomado todos los tiempos libres que sean que la ley o que la política de la empresa obliga. Voy a terminar aquí esta parte, nada más que voy a decir una cosa más que estaba viendo hoy en diferentes reportes. Le digo que un tipo de reclamo que está ocurriendo mucho más en los centros de trabajo es reclamo de represalia, de retaliation o de whistleblower, de denuncia por irregularidad, de que algunos empleados se quejan de que el empleador no ha hecho lo suficiente para proteger la salud de los empleados, y si esa persona, al hacer nada más que ese comentario, ya está protegido en contra de la represalia por OSHA y por el ADA. Digo esto porque estoy viendo más casos reportados de esta índole. Pero con eso quiero terminar para por lo menos darnos un tiempo, unos 10 minutos para algunas preguntas que ustedes tengan. Y les doy muchas gracias por su atención. Yo sé que pudiéramos haber abordado mucho más, pero bueno, el tiempo no alcanza. Juan Carlos, no sé si podemos pasar a las preguntas. Perfecto. Estupendo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido
muy instructivo, muy interesante. Todos los temas que has abordado con tanto detalle son asuntos que siempre nos han sonado, todos los que trabajamos en un entorno laboral, tanto como empleados como empleadores, pues nos hemos cruzado con alguna de las cuestiones que has planteado y me ha parecido muy ilustrativo. Muchas gracias, Juan Carlos, por esas explicaciones tan claras. Nos han llegado algunas preguntas que tenemos respecto a lo que has dicho, entonces vamos a abordarlas, pero antes recordar a los asistentes que lo deseen, pueden enviarnos sus preguntas a través de la pestaña Questions que aparece en el panel de control y las iremos respondiendo una por una. La primera cuestión que nos ha entrado, Juan Carlos, es precisamente sobre lo que has estado mencionando de overtime. Indicabas que es posible que un empleado pueda requerir overtime por un trabajo en remoto realizado fuera del horario. Pero nos preguntan si esto aplica a los empleados exentos también o solo a No, los no exentos y si puedes recordar la diferencia entre qué es un empleado exento y un empleado no exento. gran pregunta. Gracias por esa pregunta porque me ayuda a recalcar algo. Primero que nada, la respuesta a la primera pregunta es no. Eso no aplica al empleado exento. Y la razón es por la diferencia en lo que es un empleado exento y no exento. Un exento quiere decir que el empleado no está sujeto a overtime y salario mínimo. ¿Okay? Es decir, para que el empleado esté exento, hay diferentes categorías en la ley, pero hay 4 principales. Yo diría que hay 3 principales, ¿no es verdad? Una es el empleado profesional. Por ejemplo, el abogado si ustedes en empresa tienen un abogado, esa persona está exenta. Lo que le llaman la exención gerencial o ejecutiva. Y la tercera es lo que se llama la administrativa. Cuidado, no quiere decir de administración en el sentido clerical, sino en el sentido de una persona que tiene una función a lo mejor no gerencial, no es una persona que supervisa a otros, pero tiene una función de tanta importancia dentro de la empresa, ¿no verdad? Que hace decisiones independientes, usa su juicio, pero a nivel alto, ¿no verdad? Esas son las exenciones más conocidas. Para que una persona esté exenta, primero que nada tiene que rendir esas funciones a ese nivel alto, ¿no verdad? Ya sea un nivel ejecutivo, gerencial, o hacer decisiones bien importantes para la empresa rutinariamente, como su función principal. Y se le tiene que pagar un salario, que es un salario que tiene que ser más arriba, más alto depende en el estado, cambia eso. Pero quiero nada más que recalcar algo, porque si hay una cosa que yo creo que las empresas y los empresarios se equivocan más que nada en el área laboral es esto. Ustedes no saben, es que cuando a una persona se le paga un salario, no necesariamente está exento. Hay personas que se le paga por salario que aún así están sujetos a overtime, al pago de overtime. Para que la persona esté exenta, se le tiene que pagar un salario, eso es importante, y es un requisito, pero también tiene que cumplir con alguna de las otras, tiene que caer dentro de sus funciones, tiene que caer dentro de una de las exenciones. Quiero que esto esté claro porque es una de las cosas más que causa más confusión en todo el área laboral. Lo único otro que quisiera decir, para no tomarme todo el tiempo con esta pregunta porque es tan clave, es que si una persona que es exenta trabaja 1 hora a la semana, tiene derecho y se le tiene que pagar todo el salario de esa semana. ¿Okay? En la pandemia eso es algo crítico, porque a veces si usted, no creo que eso sea tan crítico en el futuro, pero nada más que esto, si una persona, por ejemplo, ustedes cierran la empresa, ustedes cierran la oficina, nadie está trabajando por el próximo mes, pero esta persona es gerente ejecutivo y un día, en una semana, en un día, se toma 2 o 3 horas para hacer algunas funciones, esa persona tiene derecho a todo su salario. Si no se le paga todo su salario, la persona para de ser exenta y entonces tiene derecho a overtime de ahí en adelante. No quiero abordar esto mucho más, yo sé que puede caer confusión, pero si no nos da tiempo para más preguntas, pero
Espero que haya contestado esa pregunta. Sí, por supuesto, Juan Carlos. Muchas gracias. Una pregunta que tenemos también muy importante sobre viajes. Muchas compañías tienen a gran parte de su personal dedicado a viajes, bien porque sean vendedores, bien porque necesiten que estén en contacto con sus clientes. Esto, desde la pandemia, muchas compañías directamente obligaron a sus trabajadores a no viajar. Ahora, bueno, los viajes se están retomando. Entonces, ¿qué ocurre con los viajes? ¿Un empleador puede exigir a un empleado que viaje a ver a un cliente? ¿El empleado puede, de motu propio, si tiene esa potestad, porque tenga cierta libertad de decisión, puede elegir ir a visitar a un cliente? Porque, claro, implica riesgos para ambas partes. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Te voy a dar la respuesta más clásica que da un abogado. Depende. Ok, Pero no, la voy a responder. Y si no la respondo, pues dime si no te he respondido alguna parte. Primero que nada, sí, el empleador, la empresa puede obligar, si es, si es parte de la función del empleado, puede decir que tiene que viajar. Ok, esa es podemos decirlo a nivel general. Ahora bien, con muchas excepciones. Primero que nada, hay que tener cuidado de no mandar a un empleado a un lugar. Yo le diría que nunca manden a un empleado obligado a viajar a un lugar donde el gobierno, en el caso de los Estados Unidos, el CDC, el Center for Disease Control, eh, diga que no se debe viajar, ¿no verdad? Porque están, entre otras cosas, es decir, no creo que sea buena práctica de todas maneras, pero desde el punto de vista legal estarían violando o puede que esté violando esa obligación bajo OSHA de mantener, de proteger la salud y la seguridad del empleado. Así que la respuesta, Juan Carlos, sería sí, lo pueden obligar. Mientras tanto, tengan cuidado de no hacerlo a un área donde, donde el CDC está recomendando que no se viaje. Y segundo, si el empleado no quiere viajar, entonces yo diría que volvamos a lo que yo hablé anteriormente, entablar un diálogo para ver cuál es la razón, y si la razón es por una discapacidad, entonces entrar en todo ese diálogo que hablamos anteriormente. Yo no sé si te respondí la pregunta, pero si no, por favor, dime la parte sí, que sí. no respondí. No, totalmente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que ha quedado muy claro. Una pregunta que nos ha entrado de la primera parte que abordaste. ¿Qué riesgo existe si la empresa no exige que los empleados se vacunen? ¿Hay algún riesgo o puede ser una política general aplicable? Eso depende del centro de trabajo específico, ¿no verdad? Yo creo que lo importante es esto. Eh, si, si ustedes tienen que tomar las decisiones y los, vaya, aquellos pasos que sean necesarios para proteger la salud de los empleados, ¿no verdad? Yo diría que si ustedes están en una oficina o en un centro de trabajo o en una localidad donde la gente no está trabajando uno arriba del otro, ustedes pueden tomar medidas como, vaya, todavía en este tiempo mantener las máscaras, etcétera, lo que recomienda el CDC, y no tienen la necesidad vaya, la ley no le va a exigir que, que tengan una política de exigir de la vacuna. Ahora bien, y yo no creo que la ley en este momento, digo no creo porque esto todavía está en el proceso vaya, hay muchos casos, muy pocos casos donde se haya decidido esto, ¿no verdad? Pero yo no veo que la ley vaya a obligar al empleador a obligar o exigir que todo el mundo se vacune. Ahora bien, si no lo exigen, que estén bien seguros de que hayan tomado otras medidas que protejan la salud del empleado. Es decir, ya sea la distancia social, ya sea las máscaras, ya sea poner plexiglas o lo que sea, que ustedes vean que de verdad que ustedes puedan decir si estamos protegiendo la salud de los empleados que vienen al centro de trabajo. Estupendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Otra pregunta relacionada con viajes, que es, ¿puede el empleador prohibir que empleados viajen por razones personales? Sí, yo le diría que no deben porque, mientras tanto, sea obviamente dentro de la política de la empresa, de vacaciones, etcétera, porque, es decir, yo diría esto, la ley federal, yo le diría que no deben por esta razón. La ley, como muchos de ustedes saben, la relación laboral que existe con casi todos los empleados que no tienen un contrato laboral es lo que en inglés se llama at will, ¿no verdad? Por voluntad.
Y bajo esa doctrina legal, ustedes pueden despedir a una persona el empleador, el patrón puede despedir al empleado por cualquier razón. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo quieren despedir porque viajó, lo pueden hacer bajo esa doctrina. Pero, hay muchos estados que tienen leyes. California la tiene, yo sé que Colorado la tiene, o creo que Colorado la tiene, yo sé que Nueva York la tiene, y otros estados donde prohíben al empleador a despedir a una persona por tomar una acción que sea legal. Típicamente son leyes para prohibir al abogado, al empleador de despedir a la persona por razones políticas. Pero puede caer de que es legal viajar, mientras sea legal viajar, despedirlo puede violar una de esas leyes estatales. Así que yo no lo recomiendo porque hay tantas leyes municipales y estatales que pueden estar implicadas. Pero el último punto que diría también es lo que sí pueden hacer, y no voy a entrar en mucha profundidad en esto, pero lo que sí pueden hacer y estar seguro es de que si la persona va a un lugar donde el CDC dice que es problemático o lo que sea, ustedes sí tienen todo el derecho de que la persona tenga que estar en cuarentena y todo ese tipo de cosas. Pero ya no voy a abordar eso, pero yo les recomiendo que no le prohíban un viaje personal mientras esté dentro de la política de vacaciones y tiempo libre de la empresa. Perfecto. Un par de preguntas últimas y ya terminamos. ¿Puede una empresa abrir gradualmente, permitiendo que solamente un porcentaje de empleados regresen en la etapa inicial y el resto más adelante? Sin lugar a dudas, lo pueden lograr, lo pueden hacer. Ahora bien, lo que yo sí le diría es que estén seguros que lo hagan de una manera bien razonable. ¿Qué quiero decir con eso? El peligro que la empresa lleva, si van a emprender un proceso gradual, es que alguien diga que han seleccionado a esa persona por razones de discriminación, ya por su raza, por su género, por su edad, por lo que sea. Así que esténse seguros de que ese porcentaje, ese gradualismo, tenga base, podemos decir, las necesidades de la empresa, ¿no? ¿Verdad? Que tengan una razón neutral y razonable para escoger a quién escojan para que comiencen a venir al centro de trabajo. Estupendo. Y ya la última pregunta. ¿Puede el empleador exigir que el empleado pague por el equipo e instrumentos necesarios para trabajar remotamente? Gran pregunta. El empleador no tiene que pagar necesariamente, únicamente que haya un estado que sea diferente, pero por ley federal el empleador no tiene que pagar, por ejemplo, por un monitor extra que el empleado quiera tener, etcétera. Pero ojo, si ese costo que el empleado está abordando, si ese costo llega a que el empleado no exento se le pague menos del salario mínimo, puede ser que haya una violación del salario mínimo. Es decir, si ustedes no tienen que reembolsarlo únicamente que tengan una política, pero si ese costo al empleado esa semana haga de que el empleado, añadiendo esa cantidad o ese monto a lo que se le pagó al empleado, si se divide por las horas, es decir, se le puede reducir o restar de lo que se le pagó al empleado y puede que el empleado entonces no haya recibido el salario mínimo. Es un poquito complicado, pero tienen que tener cuidado con eso. Mi recomendación es que tengan una política de reembolso, pero no están obligados. Estupendo. Fantástico, Juan Carlos. Pues por ahora no tenemos más preguntas, por tanto lo podemos dejar aquí. Nos hemos solamente pasado 5 minutos del tiempo convenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí y conocer con mucha claridad todos estos asuntos. Como decía antes a los asistentes, compartiremos la presentación de Juan Carlos, sus datos de contactos y también el vídeo, que además de recibirlo por email en un enlace, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Cámara de España, spainuschamber.com. Muchas gracias a todos por asistir y Juan Carlos, un placer tenerte aquí y muchas gracias por todo. Ha sido mi placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo. Adiós. Bueno.